hora te damos las gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, que se han tomado el tiempo para escuchar tu palabra y crecer conocimiento. Te damos las gracias, mi Dios amado, por el estudio que va a traer el hermano César. Ayúdalo, úsalo a trazar bien la palabra de Dios y que cada uno de nosotros podamos entenderla y podamos crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida, por esa oración, para que demos comienzo entonces a esta segunda clase, este taller del ABC del Evangelio, ¿no? Bueno, hermano querido, breve repaso, muy breve, para que podamos avanzar rápidamente nosotros. Estábamos viendo la primera clase justamente lo que era el origen del pecado. ¿Se acuerdan? Los que ya vieron el video, estuvieron chequeando, ya saben de qué estamos tratando, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, el origen, dónde había iniciado el pecado, ¿no? Y el pecado había iniciado en un lugar en donde menos se espera que exista el pecado, o por lo menos que inicie el pecado, ¿no? Que era en el cielo, un lugar santísimo. La Biblia nos enseña que fue en el monte santo, en el santo monte de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que en un lugar tan prístino, en un lugar donde se supone que no hay pecado, haya nacido justamente este pecado que luego ahora vamos a ver cómo ingresó a la humanidad, ¿no? Bueno, esto es sencillo, mi hermano querido. Acá hay algo que tenemos que comprender y que lo vamos a analizar también un poquito hoy. Dios ha creado tanto a los ángeles como también, por supuesto, a la humanidad con un libre criterio. Él no ha creado robots, sino que Él ha creado seres que tienen personalidad. Tanto los ángeles tienen su propia personalidad, así como nosotros los seres humanos. Y en este caso me refiero también, por supuesto, a los ángeles caídos, ¿no? Ellos también tienen su propia personalidad. Cuando digo que tienen su propia personalidad, mi hermano querido, hay que entender que no estoy diciendo que es una persona, sino que tiene atributos de personalidad. Ellos pueden decidir, ellos pueden sentir, pueden amar, pueden odiar, al igual que el ser humano. El ser humano también tiene esa misma capacidad de sentir, amar, odiar, llorar, todos esos atributos que son de una persona, marca justamente la personalidad, ¿no? Bueno, además de eso, hermano querido, el ver, por ejemplo, como aquella vez ya vimos nosotros en en Ezequiel, capítulo 28, no lo vamos a leer, pues ya lo hemos leído, pero hemos visto nosotros que el querubín grande y protector que estaba en el santo monte de Dios, en su corazón se halló maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que él mismo decidió, él mismo se envaneció y el pecado nació en su corazón. Vamos a ver que esto lógicamente no le sorprendió a Dios. Dios sabía de todo esto que iba a suceder. Por eso es que a él no le sorprendió, porque él es Dios, lógicamente. Pero él de alguna forma, él permitió todo esto, que también vamos a analizar un poquitito porque Dios permitió todo esto, ¿no? Pero el origen fue allá en un querubín grande y protector que estaba en el santo monte de Dios y que de repente comenzó a ser hallado maldad en su corazón, ¿no? Se llenó de iniquidad, dice el versículo 16, y pecaste. Ahí está el origen del pecado. Ahora, ustedes saben que a veces tenemos nosotros con mis hermanos unos en vivo en TikTok y a veces suben personas o nos hacen preguntas, por ejemplo, donde dicen, bueno, pero Dios es el responsable del pecado. Y otros dicen, Dios es el que creó el pecado. Bueno, en realidad nosotros no podemos tomar desde ese punto de vista la teología, ni mucho menos la doctrina, porque la Biblia a nosotros nos enseña de que en Dios no existe maldad, no hay, Él no puede pecar, porque Él es santo, 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 o sea, Él es
extremadamente santo, y por eso no hay mentira, no hay variedad de pecado ni nada en él. Esto ya vamos a ver enseguida con texto bíblico. Por eso es imposible que Dios haya sido el creador del pecado. El pecado fue concebido en el corazón de este querubín protector. Y alguien podría decir, bueno, pero ha creado un querubín protector que él sabía que iba a pecar. Sí, por supuesto que en su omnisciencia iba a saber sabía que iba a pecar, claro que sí. Pero lo mismo él permitió todo esto por algo que vamos a estudiar también en esta noche. No estoy adelantando de a poco nomás, estamos haciendo un repaso, recuerde usted. Ahora, Dios no creó a Satanás. Él creó un ser perfecto, un hermoso santo, un hermoso querubín. Por lo menos eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El versículo 32 decía que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, él creó al querubín grande protector perfecto. Y por supuesto, con un libre criterio, un libre albedrío, para que él decida amar a Dios y seguirlo, o desobedecerlo y hacer lo que hizo. Es el mismo criterio que hoy en día tiene el ser humano. El ser humano en su corazón tiene la capacidad de rechazar a Dios, o a Cristo en este caso por la salvación, o aceptarlo. Es exactamente lo mismo. Ya vamos a entrar a todo eso. Sino que una vez que este querubín grande y protector anheló en su corazón este pecado, se llenó de maldad, de iniquidad, y entonces de esa forma él se convirtió en lo que hoy nosotros conocemos como Satanás, el diablo. Una vez que cayó, por supuesto arrastrando, ustedes saben bien la historia, a una gran cantidad de ángeles, cayó en esa condenación, se le llama una anatematización, lo que tiene en lapicera, anoten ahí para que ustedes después estudien esa palabra, anatema o anatematización. Eso es una condenación que significa simplemente, puede tener también otra variedad en significado, pero para no complicarnos tanto, significa maldito sin retroceso. El anatema o anatematizado es un maldito sin retroceso. Y es importante que aprendan ese concepto porque eso lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, allá en Gálatas, en capítulo 1, versículos 6 al 9, usted va a encontrar ahí que la palabra anatema está 2 veces y está escrita justamente a aquellos que tergiversan el Evangelio, aquellos que tuercen la palabra de Dios y presentan otro evangelio diferente. El apóstol Pablo dice, sean anatema, y la palabra anatema es, sean malditos sin retroceso. O sea, en una palabra, todos aquellos que tuercen la palabra de Dios, ellos están anatematizados, están en la condenación misma de Satanás y sus ángeles caídos y no pueden ser redimidos. Ya quedan en esa condición de malditos sin retroceso. Eso anoten ahí, después investiguen ustedes un poquito, porque ustedes pueden investigar, por supuesto, ¿no? Bien, ahora, ya sabiendo un poquito todo esto, eso era únicamente como una introducción para recordar un poquito qué es lo que había pasado, ¿no? La pregunta que hacían, hermano querido, es ¿por qué Dios permitió que el pecado, ahí usted tiene en su hojita, si tiene el bosquejo que le hemos compartido, si no en la semana me lo pueden pedir al grupo y después yo estoy pasando de vuelta. Con eso vamos a trabajar esta clase, la próxima también, hasta terminar esta materia que es amarteología. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que el pecado entrara en el universo? Muchas veces esa pregunta quizás no se la puede responder del todo, ¿no? Pero podemos nosotros vislumbrar algo dentro de lo que es la amarteología, dentro de lo que es el estudio teológico del pecado que estamos nosotros haciendo en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando el pecado entra
al universo, hay que entender que eso no fue un accidente, tampoco fue una falla en el plan de Dios, sino que eso estaba dentro del marco. Presta atención a esto, y si tienen lapicera, escriban. Lo mismo, ustedes saben que esto queda grabado, así que después lo pueden volver a chequear. Pero recuerden esto, no era una falla en el plan de Dios, no fue un accidente tampoco, sino que realmente estaba dentro del marco de la soberanía de Dios, dentro del marco del libre albedrío que Dios le dio en este caso al querubín grande y protector, y estaba dentro del propósito final. ¿Por qué el propósito final? Él iba a manifestar su gloria y su gracia. Por eso, tres motivos podemos nosotros decir que Dios ha permitido que Satanás caiga en ese pecado. Porque él tranquilamente, ¿no? Alguno puede decir, bueno, pero ¿por qué no Dios? Este es un razonamiento y es lógico, ¿no? Y es válido. Si Dios sabía, esta es una pregunta que a mí me hicieron muchas veces, si Dios sabía que Satanás iba a caer en pecado, y sabía bien toda la desgracia que iba a causar después en el huerto del Edén con Adán y con Eva, ¿no? Si él sabía todo eso, ¿por qué él permite que el ángel querubín y grande protector continúe con en esta actitud pecaminosa y no lo ha destruido directamente? Bueno, miren, hermanos queridos, ¿él lo podría haber hecho? Sí, dentro de su soberanía, sí. Pero si él hacía algo de esa forma, iba a estar, por ejemplo, destruyendo lo que él estaba formando dentro de la creación, en este caso los ángeles. Él necesita, hermano querido, presta atención a esto, él necesita personas o seres que lo escojan y lo elijan por amor y servirle por amor, obedecerle por amor. Si él destruía a Satanás, ¿sí?, de eso, por supuesto, iba a generar en el corazón de estos seres celestiales, como los ángeles, ver a un Dios totalmente injusto, un Dios que no tiene amor, un Dios que no soporta este tipo de cosas, que al primer momento en que quieren sublevarse, estos seres, Él lo destruye. Entonces, Él permite eso. Esa es una de las razones. Él permite eso justamente para demostrar que Él da esa libertad y que estos seres se iban a ser responsables de sus propios actos. Y los otros ángeles que no pecaron, al ver por primera vez, escuchen esto, hermanos queridos, por primera vez estos seres celestiales veían la consecuencia del pecado en el cielo. Porque recuerden que el pecado no existía. Entonces Dios permite todo este evento justamente ¿para qué? Para crear una conciencia fuerte, sólida. Aquellos ángeles que no pecaron se pusieron tristes seguramente, se lamentaron por toda esta situación, pero dijeron, nosotros nunca vamos a pecar para no terminar como terminó este querubín grande y protector y sus ángeles. Esto es teología, ¿sí? Esto es lo que muchos maestros teólogos dicen. Lo mismo sucede con el ser humano. Ahora, cuando vamos a entrar nosotros a ver un poquito el pecado del ser humano, van a ver ustedes que Dios a ellos le da el único mandato, que era justamente no comer del fruto del árbol. Y ellos, ese único mandamiento, desobedecen. ¿Por qué? Si alguien quiere abrir el micrófono un segundito nomás, o después, o anota la pregunta para responder, ¿por qué creen ustedes, hermano querido, que Dios le deja ese árbol ahí? ¿Por qué no lo quitó sabiendo que el hombre iba a pecar? Porque Dios está fomentando lo que es la libre decisión, el libre criterio, que ellos decidan obedecer por amor. No quiere robots, no quiere él personita que esté ya preprogramada para que le amen. Usted y yo, cuando se nos presentó el Evangelio
y nuestro corazón ha sido quebrantado, nos hemos arrepentido y hemos escogido servir. Pero también hay otros tantos que usted conoce que han rechazado esto. Y la Biblia lo dice, ¿no? Hay muchos versículos donde la Biblia dice que algunos reciben a Cristo y otros rechazan el Evangelio. A eso es lo que apuntaba Dios con todo esto, sin manifestar su gloria y su gracia. Anote usted este texto bíblico, hermanito, por ahí, para que después lo chequee en su casa. Santiago 1.13 nos tira, por ejemplo, un dato, Santiago 1.13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto a nosotros nos puede arrojar de que Dios no es el creador del pecado. Hermano querido, hay que entender esto, mis hermanitos. El verdadero amor, preste atención a esto es tremendo. El verdadero amor y la adoración requieren sí o sí un libre criterio o un libre albedrío. ¿Quién de ustedes puede amar obligado? Ninguno. Tenemos que decidir a amar. Dios también quiere exactamente lo mismo. Que se le escoja amar, servirlo por amor. Para que la creación, ¿no?, tanto los ángeles como los seres humanos, tuvieran una relación genuina con Dios, hermano querido, debía existir la capacidad de elegir libremente obedecer o desobedecer. Una criatura, ¿no?, que esté programada para obedecer no puede ofrecer un amor auténtico, hermano querido. Y ahí en Génesis, el ejemplo que le estaba poniendo, 16 al 17, clarito dice, ¿no?, que Dios dio al hombre un mandato claro, junto con la libertad de obedecer o transgredir. Ahí dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Ahí está el mandamiento. Puedes obedecer o puedes desobedecer. Josué, anote esto, 24:15, dice bien clarito la última parte: escogeos hoy a quien sirváis. Eso a nosotros nos abre el entendimiento de que Dios quiere que usted escoja libremente. No hay un amor verdadero si no se puede escoger libremente. Para manifestar, hermano querido, los atributos divinos de Dios también, era necesario que todas estas cosas también sucedieran así, ¿no? Si el pecado, hermano, escucha esto, si el pecado nunca hubiera entrado al universo, la creación jamás iba a experimentar esos aspectos fundamentales del carácter de Dios. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales del carácter de Dios? Bueno, la misericordia, la gracia, paciencia y justicia redentora. Todo esto también fue permitido por Dios para que Él pueda mostrar todo este carácter de Dios a la humanidad y, por supuesto, también, hermano querido, a los ángeles caídos. Esa es la respuesta así sencilla, rápida que vamos a dar. Podríamos hablar más de estas cosas, pero es lo que podemos nosotros decir en cuanto por qué Dios ha permitido el pecado. El pecado fue permitido por esas razones que ya hemos mencionado. Ahí en la hojita usted tiene, o en la hojita, tiene usted lo que dice la introducción del pecado en la raza humana. Eso tiene usted ahí como título, y ahí dice lo siguiente, ¿no? Así como hay pecado en la raza, debe haber habido un principio del pecado. Si no hubiese un principio para el pecado, el hombre hubiese sido creado en pecado. Y entonces Dios sería el creador del pecado.
pero no lo es. El pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia, motivado por la incredulidad o la duda. Y esa es la consecuencia, lamentablemente, porque muchas veces el ser humano no quiere venir o rendirse a los pies de Cristo, por la incredulidad o la duda. Y gracias a Dios que ustedes y yo y muchos de nuestros hermanos, hemos sido un corazón noble para poder creer al Evangelio. Bueno, algunos hemos sido un poquito más duros, ¿no? Como mi persona, hemos sido un poquito más duros, pero a la larga, gracias a Dios, uno creyó arrepentido en todo lo que enseña la palabra del Señor, ¿no? En Timoteo, ahí tiene usted en su escrito, que dice en 1 de Timoteo 2:14, ahí enseña, por ejemplo, que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y dice, y la pregunta que hace, ¿no? El escrito, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecara? Bueno, ya lo hemos respondido en parte. Y acá tira otra posible respuesta. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento, que Dios también ha permitido todo esto en su programa de salvífico para mostrar su misericordia, su gracia, su paciencia y su justicia redentora. Miren, ahora vamos a entrar a ver justamente unos versículos que ustedes ya los conocen, pero quiero que presten mucha atención, porque a pesar que son textos bíblicos conocidos, vamos a encontrar algunas pequeñas perlitas que nos van a abrir más todavía los ojos y el entendimiento de cuál fue el tamaño daño que hizo el pecado a la humanidad. Y acá cabe otra pregunta, ¿no? Anote ahí, hermanos, a ver después si alguien nos quiere responder. Anote esta pregunta, ¿no? Recuerde esta pregunta. ¿Por qué será cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, por qué no los destruyó e hizo una nueva humanidad? ¿Por qué no lo hizo? Porque él podría hacerlo, es Dios. Viendo que Eva pecó y Adán también, podría haber directamente destruido a esta pareja y volver a ser otros hombres, y en este caso preprogramarlo para que no pequen. ¿Entienden? No lo hizo así. Dios permitió que continuara, que el curso, en este caso, de la vida y de la decisión que habían tomado este matrimonio, ¿no? Bueno, esto usted no lo tiene ahí, no lo tiene en su hojita, pero yo se lo voy a decir. El que tiene Biblia, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura, sería tan amable, que me ayude, por ejemplo, a leer unos cuantos versículos, para ir también un poquito interactuando entre nosotros. Por ejemplo, vayan buscando Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 3. Alguien que me lea eso, por favor. Ahí encontramos nosotros el relato bíblico de la caída del hombre. Esto se encuentra registrado justamente acá en Génesis, en el capítulo 3. No vamos a leer todo el capítulo, pero he escogido unos cuantos versículos que creo que nos va a ayudar a nosotros a comprender ahora cómo entra el pecado a la tierra. Recuerden, ya está el pecado en el universo. Ahora ya Satanás fue expulsado del santo monte de Dios, y ahora Satanás va a engañar a esta humanidad. Porque él es, recuerden ustedes que él es el engañador, él odia a la humanidad. Si por él fuese, él destruiría con 10 millones de bombas atómicas, por exagerar, al mundo, lo haría. Pero ¿saben por qué no lo puede hacer? Porque Dios lo frena. Por eso es que nosotros tenemos la misericordia de Dios. Incluso aquellos que no son cristianos, Gracias a eso es que que Satanás está refrenado y no puede destruir del todo a la humanidad. Pero sí está haciendo mucho daño
en cuanto a este sistema mundanal que lamentablemente ustedes saben bien está muy corrompido. ¿Alguien es tan amable, por favor, de leerme Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, mi hermano querido, si me colaboran? Abra su micrófono y puede leerlo nomás, mi hermano querido. Génesis 3, versículo 1 al 3. Mi hermano querido, ¿están ahí? Amén. Amén. Amén, amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Amén. Sigue, mi hermano querido. A ver. ¿A cuál? Del 1 hasta el versículo 3, por favor. Ok. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Ahí están viendo ustedes estos textos bíblicos, ¿no? Vamos a resaltar unas cuantas palabritas que están acá. Por ejemplo, dice que la serpiente era astuta más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bueno, acá no vamos a entrar, en otro momento podemos hacerlo para no desviar el tema. Si realmente la serpiente hablaba, no hablaba en el huerto, si tenía patitas, si no tenía patitas, si volaba. Esto lo vamos a analizar si quieren en otro momento, pero yo quiero abocarme lo que es el pecado, ¿sí? Dice esto, ¿no? La serpiente le empezó a tentar, era porque era muy astuta, ¿sí? Entonces la mujer, le dijo a la mujer, una pregunta que le hizo dudar. La pregunta es: ¿con qué Dios os ha dicho? Y esto nos tiene que arrojar a nosotros como una enseñanza práctica de tener mucho cuidado qué es lo que estamos también nosotros escuchando. Eso es como enseñanza práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces con el escuchar lo que no tenemos que escuchar, comenzamos nosotros a prestar oído a esta tentación de la serpiente antigua. Por lo tanto, esta pregunta: ¿con que Dios os ha dicho? Y luego dice, no comáis de todo árbol del huerto. Acá nosotros ya encontramos una mentira. Claro, la serpiente es astuta. Y la serpiente lo que está haciendo acá es, presta atención a esto porque esto es tremendo, está tergiversando los mandamientos o el mandamiento de Dios. Dios no dijo que no podían comer de todo árbol del huerto. Él dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, menos del que está allá. Pero ya esta serpiente antigua empezó a provocarle, le entró la duda y le está tergiversando la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer no tendría que haber respondido, pero le respondió. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí podríamos decir, bueno, Eva fue bien instruida en cuanto al mensaje, el mandamiento que ha dado Dios, que no se haga ese pecado, ¿no? Esa desobediencia. Pero acá el error de ella es justamente, primeramente el error es qué hacía ella abajo del árbol o caminando por esa parte. Lógicamente, se sobreentiende que esta mujer, Eva, ya estaba mirando, ya estaba codiciando el fruto. Y por supuesto que la serpiente antigua también ya comenzó a darse cuenta de que esta mujer estaba por esa parte queriendo, como quien diría, aflojar, ¿no? Pero hay algo acá que ya una vez que comenzó el diálogo con la serpiente antigua, a escuchar la tergiversación que hizo la serpiente antigua, Eva le agregó un mandamiento más.
a lo que Dios había dicho. Ella dijo esto, presta atención, ¿no? Ahí en su Biblia usted lea, ella dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí está perfecto, pero le agregó, ni le tocaréis, ni le tocaréis. Y eso ya es un agregado, es un mandamiento que Dios no dijo para nada, ni lo tocaréis, sino que ella misma ya agregó eso. Usted puede corroborar esto leyendo Génesis. Hermana Judimar, ¿podés leer por favor Génesis 2, 16 al 17, si sos tan amable? Génesis 2, 16 al 17, ahí van a ver ustedes que Dios no dijo en un momento, ni le tocaréis. Ok, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Amén, amén. ¿Se dieron cuenta? En ninguna parte Dios dijo, ni lo tocaréis. Eso produce justamente el pecado, hermano querido. Acá comenzamos a ver nosotros ya producto de la caída del ser humano. Le ha agregado palabras que Dios no dijo. Y eso hoy en día, eso lamentablemente está a flor de piel dentro de tanto la humanidad como también, por ejemplo, muchos que están dentro de congregaciones que le agregan palabras que Dios no dijo y tuercen texto bíblico, ¿no? Y luego la mujer continuó diciendo, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, ahora, cuando la serpiente le dice con que Dios os ha dicho, ¿qué es lo que está haciendo acá? Bueno, la serpiente está iniciando o está sugiriendo que el pecado no de una manera abierta. Eso es lo que está haciendo. No está sugiriendo el pecado de una forma abierta. No es que le está mostrando, mira lo que vas a hacer es pecado. No, le está sembrando una duda. Y a la misma vez está cuestionando la bondad y la veracidad del mandato divino que Dios había dado. Le hace dudar, le hace cuestionar la bondad y la veracidad de Dios. Y hoy muchas veces sucede lo mismo también en el corazón de muchos hermanos y sobre todo en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Con que Dios os ha dicho? Fue la pregunta que hizo dudar a Eva. Satanás exagera la restricción para hacer ver a Dios como represivo. Presta atención. A veces, cuando estamos nosotros leyendo la Biblia, o escuchamos un pastor, o muchas veces escuchamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, cuando dicen, no hagas esto, no hagas aquello, porque eso está mal, porque esto es... Y el corazón rebelde muchas veces de las personas es ir en contra de esos mandamientos. No, pero yo soy libre de decidir y hacer lo que yo quiera. ¿Por qué te metes en mi vida? No, ¿a vos qué te importa? Lo mismo se le estaba haciendo en este caso a Dios, ¿no? Mi hermana María Yajure, si puedes cerrar tu micrófono, te agradecería, dale. Satanás exagera la restricción para hacer ver a Dios como represivo. Eva, al responder, añade una cláusula, que es la que hemos visto recién, que Dios no dijo originalmente. ¿Cuál fue la mentira del tentador? Porque él es el tentador. Él apeló al orgullo. ¿Se acuerdan cuál era el pecado que estaba allá en el cielo, en el santo monte de Dios? Fue el orgullo, la vanidad. Por eso, hermano querido, es un pecado, esto es algo práctico para nuestra vida. Es un pecado que a veces todavía está en el corazón de muchos hermanitos. Ojo,
No digo que no sean hijos de Dios. Son hijos de Dios, aman al Señor, pero hay orgullo en su corazón. Y tienen que saber, hermanos queridos, tenemos que saber todos nosotros, que el orgullo procede del corazón pecaminoso de Satanás. Eso lamentablemente procede de la vanidad, el orgullo, que es justamente el pecado con el que se originó allá en el corazón del mismo Satanás, ¿no? Entonces, Satanás sabe que apelando al orgullo, el ser humano, o en este caso la mujer, Eva, iba a caer, ¿no? Él le dice en Génesis 3, 4 y 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Hermano, que cuando él dice no moriréis, el tentador ahí está siendo muy atrevido. Satanás es atrevido, hermano. Y todo aquel que no tiene al Espíritu Santo es atrevido con Dios. Por eso usted va a encontrar personas en el mundo, o quizá uno cuando estaba en el mundo solía burlarse de las cosas de Dios. O solían levantar el puño contra Dios. Ese no moriréis está demostrando una contradicción directa al mandamiento de Dios. El tentador contradice directamente el juicio divino. No moriréis, no le crea. ¿Vos crees en el infierno? Si el infierno no existe, no creas en eso. ¿Que sos pecador? No, nada que ver. No hay otra vida. Contradicen los juicios divinos. ¿Entiende, hermano querido, cómo es que el pecado satánico está lamentablemente en el corazón de muchos seres humanos? Y a veces, hermanos queridos, y esto es lamentable, por eso es que somos llamados nosotros a cambiar nuestra vida. Claro que el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma. Pero hay algo que se llama la santificación progresiva, que algún día lo vamos a estudiar. Pero la santificación progresiva depende de vos, depende de mí. Eso no es para salvación. Depende de vos cuánto vos te vayas a consagrar. Acá también Dios no te obliga a que te consagres. Dios no te obliga a que te consagres. ¿Y qué es consagrarse, hermano César? Bueno, por ejemplo esto: estudiar la Biblia, amar su palabra, leer su palabra, orar, servir en su congregación, predicar el evangelio, procurar apartarse del pecado, luchar todos los días contra la carne, porque luchar contra la carne es más duro que luchar contra los demonios, les digo, Todo eso es santificación progresiva. ¿Y para qué sirve esto, hermano querido? Para que usted, primeramente, para estar en una íntima comunión con Dios. Y segundo, para que usted tenga una autoridad de poder predicar el evangelio. Que nadie le vaya a señalar con el dedo diciendo: míralo al cristianito, me viene a hablar de Dios, pero él hace esto, hace aquello, hace aquello. Entonces, hermano querido, es una invitación también a que no seamos nosotros, o no tengamos por lo menos ningún rasgo de este tentador, ¿no? Él dijo: no moriréis. ¿Qué hizo también ahí? Ha sembrado sospecha en el corazón de Eva. Ha sembrado sospecha sobre las intenciones de Dios. Estaba haciendo dudar. Estaba atacando el orgullo, la soberbia, la vanidad. Y la frase que dice: sabe Dios que seréis como Dios. Eso, hermano querido, es una frase satánica. Y yo lo he escuchado, un paréntesis acá, yo he escuchado esta frase, y creo que ustedes también la escucharon, a muchos pseudos pastores hablar: vosotros o ustedes son Jehová Junior, dice así. Nosotros somos Jehová Junior. ¿Qué están diciendo? Que somos pequeños dioses. ¿Entienden lo que les digo?
sectas como los mormones, ellos dicen que van a ser dioses, seréis como dioses. Se han creído la mentira de Satanás. Y aparte, esta frase, hermano queridos, seréis como Dios, ¿saben qué significa también? Que este pecado que la serpiente estaba inculcando en el corazón de Eva y después, por supuesto, la humanidad, es que podían ser personas autosuficientes, personas que no iban nunca a necesitar a Dios, personas que iban a poder decidir por sí mismos hacer el bien y hacer el mal, sin sujetarse al Creador. A esto es lo que también se le puede llamar un libertinaje. ¿Cómo se le llama? Una emancipación. Una emancipación dejando a Dios de lado. Esto es algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes a la historia del hijo pródigo? Bueno, que él decide irse al mundo, ¿no? Decide irse al mundo para hacer todo tipo de pecado. Bueno, es algo similar a eso también. Se emancipa, ¿no?, de su padre, se hace autosuficiente. Él mismo dice, no, yo no quiero que vos me estés controlando, déjame a mí decidir hacer el bien y el mal, y no me quiero sujetar a vos. Bueno, esto es lo que propuso Satanás a Eva, y es lo que usted hoy ve en la humanidad. La humanidad no quiere sujetarse a Dios. La humanidad quiere hacer lo que Él quiere hacer. Y no me importa si lo que hago está bien o está mal. Total, de acuerdo a mi criterio, yo decido qué es bueno y yo decido qué es malo. Pero a mí de Dios no me hables. Eso es lo que estaba sucediendo con todo esto, ¿no? Ahora, cuando ya el acto ha quedado consumado, cuando el pecado ya quedó consumado. Génesis 3:6 dice, presta atención que acá hay datos tremendos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Presta atención a estas tres palabras. Si tenés tu Biblia, subrayala un poquitito o si quieres anotarla por ahí. Pero anota esto, la palabra y vio. Eso nomás. Luego anotar agradable a los ojos. Y vio, luego agradable a los ojos. Y luego anotar también o subrayar codiciable para alcanzar la sabiduría. Son 3 puntos donde el enemigo ataca a la humanidad. Porque Satanás tiene muchísimos, miles de años, quizás millones de años, pero su estrategia en cuanto a cómo atacar a la humanidad sigue siendo exactamente la misma. Y vio agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermana Judimar, búscame por favor Primera de Juan 2:16, por favor. Primera de Juan 2:16. Cuando tenga, léemelo por favor. Ya vamos terminando, hermanos queridos. Primera de Juan 2:16. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la onda de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Muchas gracias, ¿no? Escucharon, hermanos queridos, voy a repetir la lectura. Presta atención porque esto está muy relacionado a lo que estamos leyendo. Presta atención. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo es todo, ¿no? ¿Qué cosa, mi hermano César? Acá dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora,
¿Qué es lo que hemos subrayado? Y vio agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Estos son deseos de la carne, estos son deseos de los ojos y esta es la vanagloria de la vida. ¿Cuál? Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Se da cuenta cómo el pecado se ha propagado hasta estos días y sigue? Esto sí sigue como un ADN en el corazón del ser humano. Cuando habla justamente, a ver, déjame que busque acá. Ok. Bueno, también podemos ver nosotros acá algo tremendo. La debilidad, y con esto vamos a ir terminando, la debilidad del liderazgo masculino. Porque ustedes recuerden que Dios hablaba con Adán y Adán le transmitía la directriz a Eva. Pero acá vemos nosotros un liderazgo varonil totalmente debilitado. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que Eva tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tranquilamente él podría haber rechazado y no comer del fruto, pero la debilidad, el liderazgo que Dios le había dado, él traicionó. Adán traicionó ese liderazgo. Por eso vemos nosotros que lo hace totalmente responsable, más que a la mujer, a Adán. Luego de esto, en los versículos 7 y 8 de Génesis, habla de la consecuencia inmediata de haber comido ya del fruto y haber caído en pecado. ¿Saben qué es, hermano querido? La vergüenza, la culpa y la ruptura. Eso sucedió allá en el huerto del Edén y así es como está hoy la humanidad sin Cristo. Usted y yo, gracias al Señor, que hemos sido redimidos de esa vergüenza, de esa culpa y de la ruptura que sucedió. Génesis 3, 7 al 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tremenda esta frase, hermano querido, que dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Hoy la humanidad se esconde, hermano querido. Hoy la humanidad no quiere saber de Dios. Aunque ellos pueden poner mil y una excusa, que mi trabajo, que mi escuela, que mi familia, que mi dinero, que esto, que aquello, pero en definitiva se están escondiendo de Dios. Cuando la Biblia habla justamente de esconderse, es un aislamiento, es una ruptura de comunión con el Creador, en este caso entre Adán y Eva. Y cuando leemos nosotros Romanos 5:12, y con esto terminamos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La consecuencia de esa desobediencia, la consecuencia de esa tentación y ese engaño de la serpiente antigua, le ha costado a la humanidad miles de años de muerte, de pecado, de almas que se han perdido. Y hoy, hermano querido, usted se está preparando en todo esto, se está capacitando, no solamente para tener mayor conocimiento, mayor sabiduría en cuanto a las cosas teológicas de las Sagradas Escrituras, sino para que usted tome conciencia de qué tan cruel, qué tan dañino es el pecado y que esto conlleva un juicio eterno. Porque tenemos un Dios que es santo, santo, santo y no dará por inocente al culpable. Pero también Dios, sabiendo que la humanidad iba a fallarle no una, muchas veces, Él ya había tenido previsto a nuestro Señor Jesucristo como una provisión para la humanidad. La enfermedad está, pero también está la cura.
Y es ahí donde justamente Él deja este libre criterio para que la humanidad lo acepte o lo rechace. Hermano querido, hasta acá dejo yo la clase. Si alguien quiere hacer comentario, lo puede hacer ahora. Bienvenido. Y hacemos una oración y nos despedimos.